Mire, en realidad los bosques tienen para la vida humana una importancia sumamente grande por la cantidad de bienes que nos proporcionan, pero también y fundamentalmente por los servicios que nos brindan. Tenemos cosas tan importantes como la conservación de suelos, el abastecimiento de oxígeno limpio, la producción inmediata también de servicios relacionados a la regulación hídrica, al manejo del agua, sobre todo en las cuencas altoandinas, que es muy importante. Y la conservación de la nutrición, del aspecto nutritivo de los suelos. Cuando hay bosques hay reciclaje de nutrientes en el suelo y estos se pueden mantener en el tiempo. Eso es muy importante, sobre todo en condiciones de ceja de selva y de selva, en que nuestros agricultores a veces dicen hay que tumbar el bosque porque hay buenos suelos. En efecto hay buenos suelos los primeros años, pero cuando ya echamos abajo el bosque ya no hay forma de reciclar los nutrientes y esa fertilidad se pierde muy rápidamente y en poco tiempo esos suelos son inservibles, se abandona eso y se sigue talando. Y ese es uno de los procesos más importantes, el más importante, creo yo, causante de la deforestación en nuestro país. Algo que también nos debe llamar la atención, ¿en qué medida el déficit de áreas verdes en Cajamarca, mejor dicho, la pregunta sería, en Cajamarca sufrimos de un déficit tremendo de áreas verdes? ¿Usted tiene más o menos estadísticamente cuánto? Sí, en realidad hay normas de nivel internacional sobre esto, ¿no? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, estipula más o menos en 9 metros cuadrados la cantidad mínima de área verde que debe tener cada habitante. O sea, en una zona urbana cualesquiera, un habitante debería tener por lo menos 9 metros cuadrados disponibles. Lo óptimo es entre 10 y 15 metros cuadrados. Habría que ver cuánto tenemos en Cajamarca. Yo creo que es muchísimo menos que eso. Y hemos podido ver en los últimos años cómo ha desaparecido rápidamente y sigue desapareciendo rápidamente las áreas verdes de nuestro valle. Ha sido poblado por la expansión urbana, se ha extendido rápidamente y si nos vamos a Santa Polonia, obviamente podemos observar este fenómeno. Años atrás subíamos a Santa Polonia y podíamos ver todavía el límite de la ciudad y las áreas verdes. Ahora ya no, tenemos que ir más arriba para poder observar cómo es que ha crecido Cajamarca. Y yo creo que sobre todo ha crecido pero desordenadamente. Entonces no hay una previsión de áreas verdes. Habría que preguntarnos de cuántas hectáreas son los parques que tenemos. Yo creo que más que parques, muchos de ellos son como maceteros, ¿no? Están circundados de cemento. Y en la base inclusive está compactado el suelo, parte de lo que ha sido la urbanización, y entonces no hay suficiente espacio. Claro que sí. Lamentablemente tampoco se han aplicado las ordenanzas, las leyes, como debe ser para la construcción de domicilios, de edificios, porque si no más recuerdo, hay una ley que dice que si bien es cierto hay una urbanización, esta tiene que contar con los espacios respectivos para tener 1, parque, 2, una parroquia, 3, un tópico de salud y áreas verdes. Sin embargo, la mayoría de constructoras no cumple con estos parámetros. Pero vamos a volver rapidito. Sigo nomás, qué bueno, qué tan buenísima gente. Gracias, Orlando. No vamos al corte, iba a ir al corte, pero me dicen que no. Entonces les decía que no se cumple con ese tipo de parámetros de acuerdo a la ley, en donde dice, tú tienes que dejarme una gran cantidad, una hectárea, para que esto sirva como área verde de tu urbanización. Sin embargo, aquí los urbanistas, los propietarios de los terrenos, no hacen caso omiso y pues, lógicamente venden todo. Y cuando uno quiere por lo menos pasear dentro de la urbanización, no tiene área verde. Ese es uno de los temas también que se tienen que corregir. En lo que respecta, por ejemplo, ¿en qué medida ayudan justamente los árboles al ciclo hidrobiológico del agua? Mire, en este aspecto, sobre todo en las cuencas altas como las que vivimos nosotros,
en las cuencas de montaña, es muy importante que la parte superior de la cuenca, la parte alta, donde están los cerros, donde hay más precipitación, donde llueve más, esté cubierto por especies vegetales, preferentemente bosques, pero cuando eso no es posible, debería haber cualquier tipo de cobertura vegetal que permita, que facilite la infiltración del agua hacia el interior del suelo. Esta agua que ingresa al suelo va a abastecer lo que se denomina la napa freática o el nivel de agua del subsuelo, y eso va a facilitar después que haya abundantes ojos de agua o manantiales, ¿no? Que esto también va a contribuir a que los ríos, las quebradas tengan agua en forma permanente, porque cuando esto no es así, cuando no hay infiltración en la parte alta, cuando no está cubierto sobre todo de árboles la parte alta de la cuenca, el agua solamente escurre, llueve y toda el agua que cae por la superficie escurre hacia el río. Entonces el caudal del río se va a incrementar mucho cuando hay lluvia, pero va a haber también un efecto erosivo, y entonces el agua de lluvia que acarrea estos ríos está turbia, está llena de piedras, arrastra todo lo que encuentra, y termina la lluvia y se acabó el agua. No hay el abastecimiento subterráneo de agua que permita que este curso sea constante. Eso no sucede cuando hay vegetación suficiente. Entonces diríamos que, por ejemplo, el trabajo que en su momento realizó el ingeniero Pablo Sánchez Ceballos del Poncho Verde, lamentablemente ahí ha quedado. Nadie se ha preocupado en desarrollar todo ello, porque eso del Poncho Verde era un proyecto maravilloso. Sí, por supuesto, es una visión muy importante que ha sido tomada no solamente en nuestra ciudad o en nuestro país, en otros países sí se está replicando. Bolivia, por ejemplo, ha acogido mucho esta idea y está con esa percepción de Poncho Verde, está trabajando. Nosotros hemos dejado de hacerlo, ¿no? Y hay que incluir o hay que incidir, claro, en que no tiene que cubrirse todos los cerros ni todas las cuencas de árboles tampoco, y hay que ver qué especies son las adecuadas también, o sea, no se puede sembrar por sembrar nada más, ¿no? Es importante, lógicamente que no se puede sembrar por sembrar, pero sí se puede hacer un trabajo articulado. Y qué lástima, ¿no?, que las ideas nuestras en otros lugares sí le den la respectiva iniciativa, el respectivo interés. Que está bien, no decimos que está mal de que las ideas que son de Cajamarca los lleven a otro sitio, porque justamente los proyectos, las ideas están para tener que replicarlas. Ingeniero, ¿cuántas hectáreas se deforestan anualmente en nuestro país? Mire, había un promedio en la década del 2000 más o menos, el promedio casi histórico en nuestro país era alrededor de 150.000 hectáreas por año. En los siguientes años bajó un tanto, casi hasta 135.000, pero cuando nos vemos los últimos años, el año 2016, por ejemplo, ha sido ya de 162.000 hectáreas. Entonces, ha sido preocupante porque en un principio se estaba tendiendo a la baja esta deforestación, pero ahora se ha incrementado. Entonces, son 162.000 hectáreas por año que se destruyen en nuestro país. Así, la cobertura que tengamos igual se va a acabar, porque si lo correlacionamos con cuánto reforestamos, no hay una relación directa. No hay. Entonces, reforestamos, reponemos mucho menos que lo que cortamos, ínfimamente menos, ¿no? En 60 años casi de reforestación hemos logrado acumular alrededor de 1 millón de hectáreas reforestadas, ¿no? Pero la tala ha sido muchísimo mayor. Y a nivel mundial esto sucede y tiene una tendencia parecida, ¿no? En los bosques tropicales es donde mayor cantidad de deforestación existe, como hemos observado en el video. Hay una gran cantidad de deforestación que está alrededor de los 10 millones de hectáreas por año, ¿no? Entonces, sin embargo, en los países europeos o en la parte nórdica está sucediendo lo contrario. Hay mayor cantidad de reforestación que tal. Australia, Holanda y, como te dice, Nueva Zelanda también están reforestando bastante, se están preocupando porque haya bastantes árboles en su país. Nosotros no estamos haciendo absolutamente nada, sobre todo con nuestra selva, en donde también hay cantidad de deforestación. ¿Qué debemos hacer para evitar esto?
Yo creo que hay que partir por tener las políticas adecuadas, pero también por hacer cumplir las normas, porque normas existen, el problema es que no se las hace cumplir, por un lado. Hay que tratar de evitar la tala y por otro lado, bueno, eso tiene que ir, yo creo, de la mano de otros aspectos, ¿no? Porque la causa principal de la tala, hay que decirlo, alrededor del 85-86% es mayormente a causa de la apertura de tierras para cultivo, ¿no? Entonces es por el tema agrario, por el tema agrícola, pero es porque también el agricultor no tiene otra opción, no se le da otra opción y no se le da la asistencia técnica adecuada para que se pueda trabajar en forma constante y no tenga que seguir deforestando cada año. Además, las propuestas de reforestación en nuestro país han decaído un poco. El Perú ha firmado muchos compromisos, el último de ellos por una cantidad de 2,5 millones de hectáreas de reforestación, pero no vemos todavía que se empiece seriamente en este tema. Bien, ingeniero, para culminar, ¿en qué medida la deforestación ha traído como consecuencia nuestro cambio climático? Mire, el cambio climático en realidad se viene dando ya desde hace bastante tiempo atrás y uno de los causantes son los gases de efecto invernadero. Nuestro país, por ejemplo, no aporta mucho en esa línea, no tenemos un país industrializado, pero sí el aporte del país va por la degradación, la deforestación y la quema de este recurso forestal en forma intensa en nuestro país. Entonces, eso va a aportar al cambio climático. Y hay que tener en cuenta que este cambio climático nos va a afectar más, sobre todo a los países de zona tropical y de zonas montañosas como nuestro país, donde probablemente vamos a tener mayor cantidad de precipitaciones en unas zonas y en otras no lo vamos a tener. Entonces va a haber este problema constante de sequías y de años muy lluviosos y hay que ver cómo nos adaptamos. Esa es ahora la preocupación, ¿no? ¿Qué hacemos para adaptarnos a lo que se nos viene? Y ahí hay toda una propuesta que sería bueno desarrollar con las autoridades, sobre todo con nuestras autoridades electas a nivel municipal y a nivel regional. Sí, pues especialmente en Cajamarca, porque hace muchísimo tiempo el clima de Cajamarca no es el mismo de hace 20, 30 años atrás. Ha cambiado totalmente. Mientras que vemos a través de los medios de comunicación televisivos de la capital, de Quembagua, Tarapoto y toda la parte selvática, está lloviendo pues a chorros, inclusive estamos viendo cómo se llevan las casas. Cajamarca, que tanto necesita el agua, no tiene ese... hemos cambiado totalmente, no sabemos por qué, no vamos a atribuir a nadie y vamos a decir por esto, simplemente quisiéramos saber de que nosotros como ciudadanos también estamos contribuyendo a que nuestro clima vaya variando. Ingeniero, nosotros le agradecemos infinitamente por su presencia, es bueno y tenemos mucho de qué hablar, seguro que vamos a invitarlo en cualquier otro momento, porque este tipo de acciones nos tiene que conllevar a todos a pensar un poquito en lo que significa nuestro planeta hacia el futuro. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. Gracias, ingeniero. Ha sido el ingeniero Calviriones, docente de nuestra Universidad Nacional de Cajamarca. Ahora sí vamos a una pausa comercial y luego retornamos con más.